y 6. Y voy a basar la reflexión en este precioso salmo, Salmo 126. Fue leído en la versión Reina Valera, lo voy a leer en otra versión ahora, y escuchen atentamente lo que dice este Salmo 126. Cuando el Señor hizo volver a Sión los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, y eso nos llena de alegría. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los arroyos del desierto. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Precioso salmo, el Salmo 126. Quisiera hablar en esta mañana de la otra esclavitud. La otra esclavitud. Este es un salmo que nos devuelve la fe y la esperanza que pudiésemos en algún momento haber perdido. Este salmo, en primer lugar, se refiere a los exiliados judíos que regresaron del cautiverio en Babilonia y posteriormente del cautiverio de los medos y los persas. La historia dice que el primer grupo regresó allá por el año 536 a.C. Por eso que en los primeros versos de este salmo hablan en tiempo presente. Pero en el verso 4 se refiere a los cautivos que todavía están allí, porque fueron varias las deportaciones. El pueblo judío es un pueblo que ha sabido lo que es sufrir la cautividad, lo que es sufrir opresión y persecución. Todos sabemos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuánto fueron perseguidos los judíos. La Biblia dice, y la historia lo confirma, que cuando el ejército babilónico atacó Jerusalén, lo hizo sin misericordia. La ciudad fue destruida. Los muros también fueron destruidos. El hermoso templo fue saqueado y muchos judíos fueron llevados cautivos a una tierra desconocida. Algunos pocos lograron escapar a la tierra de Egipto. El Salmo 137, de alguna manera, explica el sentimiento que había en el pueblo cuando fue llevado cautivo. Dice así el Salmo 137: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que habían en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres. Nos decían: cántenos un cántico de Sión. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Así se sentía este pueblo en Babilonia. Ahora el Salmo 126 nos habla de las generaciones que regresan a Jerusalén después de un largo cautiverio. Según el Salmo 126, les parece que están viviendo un sueño, están felices. Dice el Salmo que la boca de estas personas se ha llenado de risa otra vez y han vuelto a entonar canciones al Señor. Las naciones vecinas, que son testigos del regreso de los judíos a su tierra, dicen: el Señor
ha hecho grandes cosas por ellos. Y ellos confirman, sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría. Pero los que ahora son libres elevan una oración al Señor, cuando en el verso 4 dice, ahora Señor, haz volver a nuestros cautivos, como haces volver los arroyos del desierto. Porque si bien es cierto, algunos regresaron, todavía quedan judíos en cautiverio allí entre los medos y los persas. Y los que son libres oran por los que no lo son. Hay mucha gente, millones y millones de personas que siguen en esclavitud también hoy en día. Y los que somos libres debemos orar por tales personas. El pueblo sirio ha sufrido la esclavitud provocada por gobiernos ineptos, por la guerra civil, por el exilio. Allí muchos cristianos han sido perseguidos. ¿Para qué decir de la esclavitud en países como Corea del Norte, que se replica en tantos otros pueblos? Y nuestra oración también debiera ser, Señor, haz volver a nuestros cautivos. ¿Cuántos dicen amén? Hoy quiero sí hablar de otra esclavitud, de esa esclavitud silenciosa y oculta que viven muchas personas y posiblemente alguna persona que ha llegado en esta mañana a esta reunión. Conversaba esta semana con una mujer vía celular que vive en otra ciudad y me decía, estoy con mucha culpa. Me siento esclava de la culpa, no puedo superar mi culpa, no puedo dormir. La estoy pasando muy mal. Si bien su culpa se debía a algo real, no era ficticia, pero era algo que a ella la tenía muy cautiva. Hay mucha gente que cargan con otros tipos de culpa, que les roba el sueño, la paz y la salud. Cada vez me convenzo que todas las enfermedades, la mayoría de las enfermedades que hoy sufrimos se deben a situaciones emocionales, espirituales. A cadenas que cargamos sobre nosotros. Por eso atender y preocuparnos de nuestra vida espiritual es muy importante. Hay otras personas que son esclavas de resentimientos y odios. A veces contra los mismos parientes. A veces contra personas que los han lastimado sin misericordia. Vivimos en un mundo donde nos hieren y donde nosotros también herimos. A veces somos las víctimas, pero a veces somos los victimarios. Qué fácil resulta envenenarse la existencia. Y el odio, estimados hermanos y amigos, no nos permite avanzar. Victimizarnos tampoco. Si eres cristiano y guardas rencor en tu vida, el que más sufrirá serás tú mismo. Esas cadenas, ¿verdad?, no nos permiten avanzar en nuestra vida espiritual porque nos empezamos a transformar en un agua estancada. Yo no sé si alguna vez han estado frente a un charco. ¿Cómo huele un charco? Y así huele nuestra vida cuando permitimos ser envenenados con estas cosas. ¿Cuánto odio los judíos habrán sentido contra sus perseguidores? Y Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, tuvieron que enfrentar a sus perseguidores. Y estos perseguidores quisieron robarles la fe, quisieron quitarle su Dios. Hasta les cambiaron sus nombres, quisieron robarle su historia y su pasado. Pero saben, Daniel y sus amigos estaban esclavos en Babilonia, pero eran más libres que sus castores. ¿Por cómo ellos enfrentaron tanta injusticia? ¿Cómo no fueron víctimas de la venganza y el resentimiento? ¿Cómo estos jóvenes no envenenaron su corazón a pesar de todas las cosas que estaban viviendo? ¿Sabes por qué ellos pudieron continuar con sus vidas? Porque en primer lugar, ellos
creían en la soberanía de Dios. Dios es soberano sobre cualquier situación. Él está en control de todas las cosas. Antes de que te amargues y te desesperes, piensa, Dios es soberano. Dios es soberano. Y ellos llevaron sus frustraciones a Dios en oración. Incluso Daniel, en esa famosa oración que hace en el capítulo 9, sin ser él un responsable, pero se hace responsable del pecado de su pueblo y se enfrenta a Dios y le dice: Dios, perdónanos, porque hemos pecado. Todo lo que nos ha pasado es nuestra culpa. Y Daniel le recuerda a Dios la promesa de que después de 70 años volverían de nuevo a su tierra. Pero ¿cómo nosotros estamos enfrentando estas cosas? La palabra del Señor dice: no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de violencia. ¿Somos nosotros hoy esclavos de estas cosas? De la amargura, de la ira, de los gritos, de la malicia, del enojo. O estas cosas, ¿verdad?, no nos dejan avanzar. No permiten que nuestra boca, como dice el Salmo, se llene de risa. No permite que tengamos una alabanza a Dios en nuestro corazón. ¿Somos libres para perdonar? ¿Cuál es la esclavitud mía? ¿De qué me siento prisionero? Y es aquí donde también, al igual que estos jóvenes allí en Babilonia, tenemos que enfrentarnos muchas veces con nosotros mismos. No es lo que me han hecho, es mi reacción a lo que me han hecho. Lo que muchas veces nos roba la alegría y no nos permite cantar. Y es allí donde tenemos que enfrentarnos a nuestra realidad y preguntarnos, por ejemplo, ¿de dónde partió todo? En Apocalipsis 2 ustedes saben este pasaje de la Escritura, donde el Señor le habla a una iglesia y te habla a ti y nos habla a nosotros de manera personal. Les dice: has perdido tu primer amor. Has perdido tu primer amor. Y el consejo del Señor es: vuelve de donde has caído. Tenemos que ir a la raíz. ¿Dónde partió todo? Allí tenemos que ir. El tema es que no vamos al fondo. Y a veces peleamos por cosas superficiales y no vamos a la raíz de todo el asunto. A veces ponemos parches, pero no vamos a la raíz del problema. Y así no se solucionan las cosas. Leí esta semana acerca de Judas Iscariotes y de Pedro, el apóstol. Ambos negaron al Señor. Y siempre decimos que Pedro se arrepintió y que Judas Iscariotes solo tuvo remordimiento. ¿Cuál es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento? La Biblia dice en Mateo 27:33 que cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Judas no fue al fondo del asunto. Él traicionó a Jesús. Para él, haber traicionado a Jesús no era un problema. No es un problema aquí. Él devuelve las 30 monedas de plata cuando vio que Jesús era condenado a muerte. No por el haber traicionado a Jesús. No sé si me sigue.
La persona que siente remordimiento y no arrepentimiento es la persona que se enfoca en el presente y en el futuro, en las consecuencias de su pecado, pero no en el pecado en sí. Y eso fue lo que hizo Judas. Judas traiciona a Jesucristo y solo devuelve las 30 monedas cuando ve que a Jesús lo van a sentenciar por su culpa. Pedro sintió arrepentimiento, porque la Biblia dice: entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordóle de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y salió Pedro y lloró amargamente. Cuando Jesús mira a Pedro, Él se acuerda de la palabra, Él mira hacia atrás, mira dónde comenzó todo. Comenzó todo. Y es allí donde nosotros tenemos que ir a la raíz del problema. ¿Cuántas personas han dicho, no sé por qué me pasa esto? Y no pueden encontrar la causa, el fondo del asunto. No sé por qué me pasa esto o lo otro, o no somos capaces de hacer una autocrítica. Los judíos que regresaron cantando. Había una canción en sus corazones. Volvieron a soñar. Les parecía que estaban soñando. Y su boca, dice, se llenó de risa. Gloria sea al Señor para siempre. No era una risa obligada. No era una risa vacía, que esconde una realidad totalmente diferente. Salomón dijo una vez: a la risa dije enloqueces. A la risa dije enloqueces. Salomón llamó a la risa una tontera, una locura. Reímos tan fácilmente en estos días. Tenemos la risa a flor de labio, pero es una risa artificial, provocada por otras personas. Y nos reímos hasta de las desgracias ajenas. Esperamos que nos hagan reír. Pagamos para que nos hagan reír. El que no conoce la verdadera libertad, la persona que ha sido libre de todas estas cosas, podrá estar en una situación difícil, pero tendrá una alegría verdadera y una alabanza al Señor en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Por eso este salmo precioso termina diciendo: el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! No permitamos que ninguna cosa nos robe la alegría y nos robe las ganas de cantar al Señor. Aunque esta vida se convierta en un valle de sombra y de muerte, el Señor está con nosotros. No permitamos que nadie nos envenene en nuestro corazón, que seamos libres para amar a Dios y amar a nuestro prójimo. No puedo considerar este salmo sin pensar en nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Jesús nos conoce profundamente a todos. A todos. Tal como somos. Y Jesucristo no anda con rodeos. Él dijo en Juan 8:32: conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Conocerán la verdad acerca de ustedes mismos. Hay gente que no conoce la verdad acerca de ellos mismos, de cómo son moralmente ante Dios, y no conoce la verdad acerca de quién es realmente Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Puede alguien decir eso? Que levante la mano, como dice la canción de... Alguien que pueda decir: yo nunca he sido esclavo de nadie. De nada.
Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seremos libres? Y Jesús le responde: la verdad es que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Nosotros en este tiempo hemos minimizado el poder del pecado. El pecado es grave. El pecado es cosa seria. No importa, cualquier pecado es una ofensa a Dios. Mis mentiras, mi codicia, mi ambición, mis malos pensamientos, todas esas cosas que me esclavizan. Lo que pienso, lo que digo de otras personas. Es pecado que ofende a Dios. Y el pecado es cosa seria. El pecado nos mancha. El pecado nos pervierte. El pecado corrompe la mente, el corazón. El pecado nos enferma. El pecado nos esclaviza. El pecado es cosa seria. Por eso Dios envió a su Hijo. El pecado no es un chiste. Por eso esa horrenda cruz. Por eso el Hijo de Dios, y no podía ser otro, porque todos hemos pecado y hubiésemos muerto por nuestros propios pecados. Tenía que ser alguien perfecto, sin mancha y sin contaminación, el Cordero de Dios preparado desde antes de la fundación del mundo. El Hijo de Dios. Tenía que ser Él. Jesús dijo: ¿quién me redarguye de pecado? Tenía que ser Él, el justo, muriendo por los injustos. Él. Y con su muerte, con su sangre, Jesús le dio el golpe mortal al pecado. Por eso la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por eso la Biblia dice que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la otra esclavitud. Esa esclavitud silenciosa que a veces llevamos en el corazón. Esas amarras, esas ataduras. Pero hoy quiero terminar diciéndoles de la otra libertad. De esa libertad gloriosa, preciosa, que el Hijo de Dios compró para todos nosotros en la cruz del Calvario. Por eso, si en esta mañana tú quieres conocer la verdadera libertad, tienes que enfrentarte a tu vida. No tienes que poner un barniz sobre tu vida. No tienes que poner excusa a lo que has hecho. Tienes que venir, Señor, y decir como ese ladrón en la cruz: acuérdate de mí. Ten misericordia de mí. Sé propicio a mí, pecador, porque Dios salva solo a pecadores. Los que no reconocen sus pecados no son salvos. El remedio es para aquellos que se están muriendo y están enfermos y reconocen que están sin Dios, están perdidos. Pero Dios nos ama profundamente. El amor de Dios no tiene explicación, no se puede explicar. Solamente se puede aceptar y recibir. Cuando vemos el mundo, pareciera que ya no hay esperanza, pero hay esperanza. Amén. Cristo vive y Él se hace presente. Así que si no han ido al punto, y quizás será necesario abrir la herida para sacar la pus, es la única forma de sanar. Tenemos que enfrentarnos a la realidad. Y tenemos que mirar a la cruz de Jesús, bendita cruz, donde vemos la justicia de Dios y también vemos el gran amor de Dios. Amigo, amiga, Dios te ama profundamente, más de lo que tú piensas. Y ojalá esta semana en que vamos a recordar su muerte y resurrección, puedan tomarse un tiempo para pensar en estas cosas. Y reflexionar en tu vida espiritual, en las cosas que te esclavizan y en cómo ser libre viniendo a Jesucristo como Señor y Salvador.
Que Dios bendiga su palabra. Voy a pedir que se pongan de pie los músicos, pasen acá. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Inclinemos nuestras cabezas. Vamos a dar gracias a Dios.